Dios les bendiga abundantemente. Contento de poder dirigirnos a ustedes, gracias a la cortesía de Telecable Barahona y Arte Besur. Vamos inmediatamente a entrar en nuestro tema de hoy, basado en Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 5. Aquí tenemos el texto. Vamos a decírselo ahora mismo. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La pregunta es la siguiente: ¿por qué comienza con la palabra y de Jesucristo? La razón es que esta I enlaza el texto con lo dicho anteriormente. El apóstol Pablo en el versículo 4 comienza hablando de un saludo a las 7 iglesias. Él dice, ¿verdad?, que a las 7 iglesias que están en Asia, un saludo de parte del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Entonces dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces por eso aparece la palabra ahí. Y Jesucristo. Jesucristo es una expresión latinizada del nombre griego que se emplea Jesucristo. Entonces Jesucristo no es incorrecto. Esa expresión es correcta. En todo el Nuevo Testamento, tanto en el libro de los Hechos como en las epístolas de los apóstoles, se emplea muchas veces la palabra Jesucristo. Y también aquí en Apocalipsis se usa mucho la expresión Jesucristo. Yo quiero que ustedes sepan que casi todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron en griego. Nosotros tenemos copias en español, pero la lengua original en la cual los apóstoles predicaron el Evangelio, originalmente fue en hebreo. De por sí, el Evangelio de San Mateo fue escrito en hebreo. De eso dan testimonio Papías, que es uno de los padres, de hecho era discípulo del apóstol Juan. Y él dice que el Evangelio de San Mateo fue escrito primeramente en hebreo y que los hermanos lo traducían al griego. Esa era la lengua que se hablaba entonces. Por ese motivo, cuando los apóstoles abandonaron a Jerusalén y comenzaron a predicar el Evangelio, sobre todo el apóstol Pablo, comenzaron a predicar el Evangelio por todas partes, por todas las naciones de entonces. Ellos lo hacían en griego. Se dirigían no solamente en sus discursos, sino también sus epístolas, sus cartas a las iglesias, era en griego. Y el libro de Apocalipsis no es la excepción. El libro de Apocalipsis también fue escrito en esa lengua. Y tenemos aquí que tomar en cuenta esa lengua y analizar cada texto, cada palabra, como vamos a estar haciendo en cada entrega, analizando la lengua griega y ver exactamente cuál era la pronunciación correcta de esas palabras, o incluso tomando en cuenta que el Nuevo Testamento tiene más de 5.000 copias en griego. O sea, las iglesias, los hermanos de esa época no tenían imprenta, tenían que copiar a mano. Y ellos pues hacían su propia copia para llevársela a casa de las epístolas de los apóstoles. Por eso aparecieron tantas copias, más de 5.000. Pero resulta ser que esas copias que aparecieron no son completas. Gracias a la cantidad de copias, pues se ha podido completar el Nuevo Testamento, porque lo que le faltaba a uno lo tenía la otra. Y así pues tenemos hoy el Nuevo Testamento completo. Una cosa importante con relación a los escritos del Nuevo Testamento es que todos lo que consideramos canónicos, ¿y qué es canónico? Canónico es aquellos que consideramos inspirados por el Espíritu Santo. Los libros que se escriben después del 96 no se consideran canónicos. Se consideran canónicos los que son de la mano, de la pluma
de los apóstoles y asistentes de los apóstoles que vivían en esa época. Entonces el apóstol Juan es el último en escribir un libro. La autoridad de él como apóstol nos permite a nosotros pues tener el libro de Apocalipsis como un libro canónico. O sea, no existe duda. Los padres en el primer y segundo siglo dieron testimonio de la autoría del apóstol Juan del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es muy importante. Así como Génesis nos habla de los comienzos, Apocalipsis nos habla ya de la postrimería de los tiempos. De por sí, en el mismo Apocalipsis se habla de que con esto se cierra cuando el ángel, el séptimo ángel, toque la trompeta. Entonces ya toda la revelación que hay en la Biblia se habrá cumplido completamente. Entonces ahora tenemos que podemos confiar en lo que nos dice el libro de Apocalipsis, con algunas excepciones que vamos a estar analizando. En este mismo texto tenemos algunas cosas. ¿De dónde vienen esos inconvenientes de los escritos de los libros del Nuevo Testamento? Y como dije, el Apocalipsis no es la excepción, tiene algunas cosas que tenemos que corregirlas. No son cosas malintencionadas, pero como son copias de la mano de los miembros de la iglesia de ese tiempo, pues tienen algunas inexactitudes o debiéramos decir errores. Entonces se escogen los manuscritos más antiguos y se analizan para ver dónde se cometieron los errores y hoy todavía estamos corrigiendo esas cosas. Por ejemplo, tenemos en el texto, en este texto, que los papiros, los manuscritos más antiguos, dicen que se debe decir nos ama en vez de nos amó, como traduce Casiodoro de Reina en esta Biblia que estamos usando. Este texto que tenemos aquí es de la Reina Valera 1960. Ustedes saben que existen diferentes versiones de la Biblia y gracias a Dios se puede decir que cualquier Biblia sirve para que usted encuentre la verdad. No existen errores tantos que pudiéramos descartar la Biblia. No la vamos a descartar por uno que otro error que se puede corregir fácilmente, especialmente lo que ya dominamos, la lengua griega en que fue escrito el Nuevo Testamento. Y aquí por eso vamos a estar corrigiendo las inexactitudes que puedan existir en el texto para un mejor entendimiento. Hay otro elemento que se debe tomar en cuenta, que es lo que nosotros en teología llamamos el texto con su contexto. O sea, si vamos a traducir un texto de manera correcta, tenemos que tomar en cuenta lo que toda la Biblia nos dice con relación a ese punto. Entonces podremos encontrar mayor claridad. Entonces tenemos claro que Jesucristo es un nombre correcto, que no tenemos por qué hablar en hebreo. Los apóstoles no predicaron en hebreo, predicaron en griego. Y hoy pues nosotros podemos hablar en español, no tenemos que hablar griego. Imagínese usted que tuviéramos todos que aprender griego para estudiar la Biblia. Eso sería muy difícil, muy dificultoso. Pero gracias a Dios que existen hombres santos, hombres fieles hoy día, que trabajan en la traducción de las Escrituras. Por eso la Biblia ha sido traducida a más de 2.400 lenguas. Es el único libro que existe en el mundo que ha sido tan traducido. Y ese trabajo de traducción lo tienen hombres que se han dedicado su vida y han arriesgado muchas veces sus vidas para poder tener una traducción en una lengua X. Hay hombres de Dios que se han trasladado a tribus peligrosísimas y aprenden el lenguaje de esas tribus y a veces han tenido ellos mismos que crear la gramática. Hay dialectos que no tienen escritura, entonces ellos han tenido que inventarle una gramática y una escritura a ese dialecto y entonces enseñarle a leer a toda esa tribu que tiene ese dialecto para luego entonces escribirle la Biblia en esa lengua. Eso es un trabajo
muy profundo, muy grande. Es una cosa que le ha costado casi toda la vida a muchos hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios. Y a algunos les ha costado la vida porque aquellas tribus le han quitado la vida a estos hombres de Dios. Pero la Biblia está llegando a todos los rincones del planeta. Y estas verdades que estamos hablando aquí, pues nosotros tenemos que hacerlo también con fidelidad. No podemos decir una palabra, no podemos enseñar un concepto que no tenga la fundamentación necesaria en las Sagradas Escrituras. En cualquier idioma usted puede aprender el nombre de Jesús, más bien en lo que significa. Por ejemplo, en la lengua hebrea la palabra Jesús se pronuncia Yeshua. Y cuando usted estudia los verbos que tienen que ver con ese nombre, va a descubrir que significan Salvador. Entonces, ¿cuál sería el nombre más adecuado para Jesús en cualquier lengua? Hay que buscar la palabra que signifique Salvador y darle a Jesús ese nombre en la lengua que sea. Ahora tenemos la palabra Jesucristo. ¿Qué significa la palabra Jesucristo? Jesucristo son dos términos que componen este nombre. La palabra Jesús, que significa Salvador, y Cristo, que en el griego significa ungido. Entonces quiere decir Salvador y ungido. ¿Y qué es ungido? En la lengua hebrea, el ungido era la persona que recibía el Espíritu Santo de parte de Dios para una función X. En el Antiguo Testamento tenemos algunos ungidos. Por ejemplo, tenemos al rey, el rey era un ungido. Tenemos el sacerdote, era otro ungido. Y tenemos el profeta. O sea, en el Antiguo Testamento los ungidos eran estos tres personajes, el rey, el sacerdote y el profeta. Pero en el Nuevo Testamento, ungidos eran todos los creyentes, absolutamente, porque el Señor lo prometió, que ya todo el pueblo de Dios iba a ser ungido con el Espíritu Santo. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 1 y 2, vamos a encontrar que Jesucristo le da una orden a los apóstoles. Le dicen, no se muevan de Jerusalén hasta que ustedes no sean investidos de poder de lo alto. Y entonces habla, ¿verdad?, de que iban a recibir poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De modo que todos los creyentes de Cristo para acá son ungidos. Mientras que en el Antiguo Testamento solamente tres tipos de personas podían llamarse ungidos, que era el rey, el sacerdote y el profeta. Entonces Jesucristo era el ungido por excelencia. O sea, cuando Cristo viene, el Mesías, la palabra Mesías del hebreo quiere decir eso, ungido. Entonces ahora, cuando Cristo aparece, es el ungido por excelencia, porque es una categoría, es un nivel que realmente no lo tiene nadie más, solo la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo Dios hecho hombre. Cuando Él viene, resulta ser entonces que Él tiene una unción especial. Y déjenme decirle que no se le dio una unción especial porque Él era Dios mismo que venía en carne. Se le dio una unción especial porque Él la buscó. Recuerden aquellos 40 días de ayuno en el desierto. Entonces eso le ganó a Él, o sea, Él se ganó ese nivel de unción. Dios no le dio nada a Jesús que no le pudiera dar a otros si lo buscan igualmente, porque Él vino como hombre y todo tenía que ganárselo como hombre. Pero vamos a continuar hablando de este tema y vamos a seguir ampliándolo. Estamos en el capítulo 1, versículo 5 y hemos hablado de la palabra y hemos hablado de la palabra Jesucristo. Vamos a seguir analizando otras palabras de este versículo hasta completar el versículo en su totalidad. Gracias por su atención y será hasta la próxima entrega. Que Dios les bendiga abundantemente.